¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Mi nombre es Rodrigo Vargas Díaz y me dedico a varias cosas, a la comunicación, al teatro y también a la docencia en términos generales. En el teatro he hecho tanto actuación como producción y dirección. En la docencia he estado sobre todo en universidades, en las materias relacionadas con la comunicación, también con la enseñanza del español como segunda lengua. Y en la comunicación he hecho conducción para televisión, locución radiofónica, guión y también coordinación de contenidos. Digamos que ese es el espectro en el cual ando bogando por la vida, no solamente laboral, porque es muy demandante cualquiera de las tres cosas que hago. ¿Cuál es la diferencia entre locutor y conductor? Locución viene de la voz, viene de ponerse frente al micrófono y emitir voz. Y proviene de la radio, precisamente, porque en ese medio no te pueden ver. Se le llama conducción cuando ya estás en el medio televisivo, aunque ambas finalmente son conducciones, porque la persona que está al frente de un programa, a partir ya sea de un guión o de su propia intuición, va guiando, va llevando el hilito de las conversaciones a partir de lo que piensa que el público puede sacar de la persona con la que estás enfrente, con la persona que entrevistas, o bien cuando son programas que son misceláneos y que tienen música, pues también de los artistas que ahí se presentan. Finalmente, ambas implican conducción. ¿Cómo llegué a los medios y cuál fue mi primer medio? Llegué a los medios por casualidad. Cuando tenía aproximadamente 20 años, aquí en Oaxaca se abrió Radio Televisión Oaxaca, que es la ahora Corporación Oaxaqueña Radio Televisión, con su frecuencia de Canal 9 y la radio 680 de amplitud modulada. Yo hice un casting para teatro porque se estaban solicitando actores para hacer el grupo de teleteatro de Canal 9. Y allí fui con una amiga, todavía me acuerdo, a hacer el casting y quedé, pero muy rápidamente me di cuenta que también me fascinaban otras cosas del medio y solicité hacer mi servicio social en radio. Y empecé primero pues etiquetando discos y ya muy rápidamente me hicieron una prueba de voz y empecé a hacer transmisión radiofónica en 1989. Y de ahí, por casualidad, una vez que faltó una conductora, me invitaron a hacer la conducción de un programa que todavía me acuerdo que se llamaba El Tesoro del 9, que era como una especie de rally y con preguntas de carácter cultural. Pero desde antes ya había estado yo interesado en pues involucrarme en el medio y entonces solicité ser camarógrafo y estaba haciendo asistencia a la cámara. En ese entonces las cámaras eran unos armatostes que llevaban junto su cartuchera y entonces el asistente era el que apretaba los botones para que la cámara grabara. Yo estaba haciendo eso, todavía no estaba a cargo del equipo, de la cámara en sí. Pues me metieron a la conducción con la promesa de que en cuanto ese lugar fuera ocupado, yo iba a regresar a la cámara y pues me quedé ahí muchísimos años. Hasta ahora, bueno, ya no soy trabajador de la corporación, soy colaborador, pero sigo haciendo conducción en varias ocasiones. Ese fue mi primer medio y es el en el que he estado mayoritariamente, pero también he trabajado en Veracruz para TV+, siempre televisión pública, y a través de diferentes proyectos he podido estar pues en intercambio con televisoras públicas también, de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, y hacer algunas participaciones en Canal 22, pero no he trabajado de manera formal en esos medios.
¿Alguna experiencia bonita que me haya pasado durante la conducción? Muchas. Lo que pasa es que yo empecé a conducir en 1989, estamos en 2021 y llegué a hacer programas con muchas emisiones. Tuve una cartelera cultural que se llamó Encuentro Cultural, que tuvo 1000 emisiones y duró 10 años. Y también un programa que anduvo recorriendo las 8 regiones del estado de Oaxaca con cuestiones relacionadas con la cultura popular, la música, la danza, la gastronomía, las tradiciones. Y siempre hubo ese contacto con la gente que se dedica en sus regiones, pues sobre todo a las expresiones culturales, y eso es muy bello. Por otro lado, pues hacía entrevistas en los festivales y en las ferias y en las diferentes actividades de las instancias culturales, tanto públicas como de la sociedad civil, cuando pues organizaban cosas relacionadas con la música, la danza, el teatro, las artes visuales, la multidisciplina. Y hubo oportunidad de conocer pues a mucha gente muy valiosa de distintas disciplinas del arte y pues tener muchísimas experiencias bellas. Déjame recordar, pues alguna hermosísima fue pues entrevistar a el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, cuando vino a un encuentro que se llamó Coplanet, creo que en el 97, aquí a Oaxaca, o haber entrevistado al compositor Manuel Esperón, el autor de Amorcito Corazón, o haber entrevistado también a el gran director de El Peñón de las Ánimas. Ay, ¿cómo se llama este director? ¿Cómo no me voy a acordar si es el que descubre a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a María Félix Zacarías? Entre muchos otros, porque a lo largo de 16 años de trabajar constantemente ahí, pues casi todo lo que llegaba a Oaxaca en términos de propuesta cultural pasaba por la televisión, a diferencia de ahora que hay pues tantos canales y las redes sociales y que mucha gente se dedica a la cuestión de la emisión o de la transmisión de distintos contenidos, ¿no? Fue sobre todo un momento muy bello de trabajar en equipo. Creo que de las cosas más bellas es ver cómo llega uno a un lugar y de casi la nada se levanta todo el set y se establece la posibilidad de comunicarse, de subir señal y de que la gente pueda tener un contenido allá en el lugar en el que se encuentre. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado respecto a la conducción? Bueno, hay varios durante el periodo formativo que fue el primero, como desde que yo estaba chavito, desde los 20 como hasta los 25, 26, hubo muchos cursos, talleres y capacitación, porque además yo soy de licenciatura administrador de empresas. Yo no estudié comunicación. Y entonces, al haber entrado casualmente al mundo de la conducción y de la locución, fue pues necesario ponerse a chambear, a investigar, pero pues también nos daban la oportunidad de que pues tuviéramos a buenos maestros de diferentes lugares, ¿no? Entre ellos de la Unidad de Televisión Educativa y también del Instituto Mexicano de la Radio y de otros canales públicos. Y me acuerdo de una gran maestra ya fallecida, Eloísa Quero. Ella hacía voces en un programa infantil de la televisión pública y también era locutora de radioeducación. Y ese programa se llamaba Colitas, donde había animalitos así en botargas. Y pues ella nos dio mucha técnica, ¿no? Para poder estar frente al micrófono. Y entonces, uno de sus consejos de oro fue: debes respirar bien, debes saber respirar para estar frente al micrófono. Y es uno de los grandes consejos, ¿no? Si uno proyecta bien la voz, si uno tiene una buena modulación, además yo agregaría, si uno pronuncia perfectamente, pues ya una gran parte de la chamba está cubierta, porque lo importante es que la gente nos pueda entender lo que decimos de entrada. Y también hubo me acuerdo, un taller que tuvimos con un maestro de la universidad, de la Unidad de Televisión Educativa, que nos decía: frente a la cámara, sé tú mismo.
Hay posturas, base, cuando tienes más de una cámara enfrente, hay que saber en qué toma estás para saber si mueves las manos, si no las mueves, si pones arriba de la cintura tus manos para que no queden cortadas cuando estás en la toma, etcétera. Pero esa es una cuestión técnica que se va aprendiendo y que se va automatizando, digamos. En cambio, cuando uno se vuelve artificial, yo creo que la gente es muy inteligente. Yo creo en la inteligencia del público, porque pues los puedes engañar poquito tiempo, ¿no? Pero cuando ya tienes una emisión constante, se dan cuenta si estás fingiendo o no. Entonces, cuando realmente se es uno mismo, creo que ahí hay un enorme valor, o el valor de ser genuino. Y bueno, pues esos son dos de los grandes consejos que yo creo me han dado. ¿Hay algún tema que te cueste tratar en una entrevista? Yo he estado especializado en cuestiones culturales. He sido un conductor dedicado a los temas de las artes, de las bellas artes y de la cultura popular en general. Creo que si estuviera yo como de pronto en un ámbito de la política, pues me costaría mucho trabajo tratar esos temas porque no estoy versado en el asunto, ¿no? No tengo como ese colmillo y ese pulso para entrevistar a gente del ámbito político y que pues necesita, pues es toda una especialización, se necesita un colmillo retorcido para saber qué preguntar y poder obtener una respuesta tal vez no deseada, sino una respuesta en términos de que satisfaga el interés del público. Y yo creo que por ahí, yo creo que los temas políticos, pero con lo de mi área, prácticamente cualquier tema lo podría abordar, por supuesto, preparando la entrevista, estudiando, conociendo al entrevistado o la entrevistada y teniendo siempre pues muy claro que el propósito es que la gente que nos está viendo y escuchando sea la que se beneficie de alguna forma con lo que está pasando en la entrevista. ¿Hay preguntas tontas? No, no hay preguntas tontas. Creo firmemente que cuando alguien ignora algo, se vale preguntar, aunque eso sea muy básico, muy fundamental para ciertas personas que podrán estar viendo una entrevista. Porque cuando uno interactúa con alguien, siempre habrá una persona en el público que domine ese tema y que sepa más que uno. Entonces, debe uno, creo, entrar con esa certeza de que allá entre el auditorio hay personas que pues harían preguntas muchísimo mejores que las que uno hace, pero también hay gente que no las haría. Es decir, que está en el mismo nivel de conocimiento que nosotros o en un nivel de conocimiento del tema tal vez menor. Entonces, se vale hacer cualquier tipo de preguntas. Yo creo que lo que no se vale hacer es preguntas ofensivas o que tengan una segunda intención que afecte la dignidad de las personas con las que estamos nosotros interactuando, porque siempre uno está con personas. O sea, enfrente tiene a un ser humano que merece todo el respeto en el momento de tratarlo. ¿Qué habilidades o características se necesitan para ser un mejor conductor? Bien, me voy a empezar por características. Creo que se debe tener una voz clara. Creo que también se debe tener una conciencia de cómo es tu presencia a cuadro para poder manejarla. Y creo que las habilidades esas se van desarrollando, ¿no? Con el estudio. La habilidad para hacer preguntas de manera progresiva, de tal forma que primero estén las más básicas o sencillas, e ir tejiendo la conversación con tu interlocutor o interlocutora a partir de lo que ella o él te están diciendo, y entonces poder ir buscando ahí recovecos en los cuales uno haga preguntas que tal vez nunca les han hecho antes, o para hacer preguntas que puedan tener un sesgo específico de pertinencia, de interés o de relevancia para el público, porque creo que sobre todo hay que poner en ese juego, en ese territorio,
en ese mapa la inteligencia. Y esa habilidad se va desarrollando. Y también otra de las habilidades es la lectura de todo el discurso que nos está dando el entrevistado o entrevistada, que no es solamente lo que nos está diciendo, sino cómo se está moviendo, cómo se está expresando con nosotros, porque cualquier entusiasmo, cualquier incomodidad, cualquier cosa que esté pasando la podemos captar y podemos ir manejando eso en pro de nuestra entrevista. No quiero decir que pongamos incómoda a la entrevistada o entrevistado, sino que podamos hacer precisamente que en cuanto detectamos ese tipo de cosas, cambiar la dinámica de la entrevista para que precisamente acabe siendo algo que vaya fluyendo, porque eso es de lo más importante. Cuando las entrevistas son así como cortadas, forzadas, se tornan raras, se tornan feas. El público se debe sentir a gusto, como si entráramos a su sala. La ética en la conducción, ¿cómo se aplica? De unos años a la fecha, los medios, sobre todo los medios públicos, tienen Defensoría de las Audiencias y muchos de ellos tienen comités ciudadanos o consejos ciudadanos que deciden desde los programas que se pautan, los contenidos, a quienes se invitan, en fin, hay como toda una vigilancia de este aspecto. Y hay un código de ética de la institución que tiene que observar desde el director general hasta las personas que reciben a quienes van a aparecer en la pantalla o que asisten a las comunidades para hacer notas, reportajes y todo tipo de productos que aparecen en las diferentes emisiones de los programas. Entonces, el conductor o conductora, por supuesto, deben tener una ética en el momento de estar en la interacción con otras personas, pero también de presentar hechos, sucesos, eventos, productos, y tiene que ver con el apego a la verdad, ¿no? Y pues, ¿qué es esto tan difícil de aprender y de definir qué es la verdad, ¿no? Siempre entramos en el ámbito de la subjetividad, pues en el periodismo tiene que ver con los hechos comprobables, ¿no? Tiene que ver con no afirmar cosas que no se comprueben que hayan pasado y tampoco con poner en voz de otras personas lo que no han dicho, es decir, no adelantar mi interpretación de las cosas, lo que pienso, lo que creo, lo que temo y ponerlo ahí como parte de algo que probablemente no es así o de las palabras que alguien no dijo, porque eso sí puede ser muy dañino para las personas que están frente a mí o para los diferentes estratos de la sociedad que se pueden ver afectados por un proceder que no sea ético. También hay que respetar la dignidad de las personas, la inteligencia de las personas, observar el respeto a los derechos humanos, proteger a las niñas y los niños. Y es que ha habido muchas prácticas a lo largo de muchísimo tiempo en donde pues a veces se vulnera a los menores de edad o se revictimiza a las víctimas por el hecho de exhibirlas. Y pues hay medios que por el prurito, por la ambición de tener rating, de tener audiencia, incurren en estas prácticas, cuando muchas veces no tienen la certeza ni las pruebas de que así ha sido. Pues antes se pensaba, incluso muy recientemente, que pues en Internet esas cosas no pasaban, hasta que vimos el caso de una famosa youtuber que revictimizó a una víctima de agresión sexual, que por cierto acaba de salir de la cárcel, y pues que ya incluso a este tipo de conductores y conductoras pues les está llegando la hora de la justicia, ¿no? Creo que no se puede uno poner impunemente frente a la cámara a decir cualquier cosa, ¿no? Por el simple hecho de sobresalir, porque además hay un asunto súper importante. Uno es la punta del iceberg, sobre todo cuando trabajas con un equipo. Hacer algo que la gente va a escuchar y va a ver y por lo que va a pensar, e incluso con lo que se va a entretener, con lo que se va a divertir, no debe llevar contenidos que lastimen, que lesionen a otras personas, porque eso no es ético.
¿Cuáles son los valores que más aprecias en la conducción? El primer valor es la honestidad, que tiene que ver con la verdad también, ¿no? El segundo valor es la bondad. Creo que hay que tener una buena intención en el momento de estar frente a la cámara, frente al micrófono. Que no podemos hacer las cosas a partir de sentimientos oscuros, de cosas absolutamente personales o de egoísmos. Creo que el ponerse frente al público implica el hacer cosas buenas. Y me quedaría yo con esos valores: honestidad, verdad, bondad. ¿Qué es lo que más me gusta y disgusto de la conducción? Lo que más me gusta es que uno está como filito, sobre todo si tienes un programa que tiene 1 o 2 emisiones a la semana, que su periodicidad es demandante. No te puedes tirar a la cama después de hacer tu programa. Necesitas ponerte a estudiar, a investigar, a buscar a las personas, a pensar de qué manera lo que tú vas a hacer es diferente a lo que se ha hecho antes y que le pudiera aportar algo al público. Eso me gusta mucho. Me gusta lo demandante que es la conducción en términos del desempeño, pero el desempeño de acá, ¿no? Para no tener una entrevista aburrida o para no tener un programa o una presentación que sea como hacer cosas en serie. Antes yo decía, así como hacer tortillas. No, señor, las tortillas también son difíciles de hacer, ¿no? Por eso digo, como hacer cosas en serie y eso finalmente acaba yéndose como un basurero, ¿no? Presentar una cosa como todo el mundo la presenta y presentar sin buscar la peculiaridad, el interés, lo que en ese momento podría generar atención hacia ese fenómeno o hacia una persona. Creo que cuando uno no busca eso, está cayendo como en un bache. Por eso me gusta mucho que la conducción es demandante y me gusta mucho sobre todo cuando es en vivo, porque no puede uno cortar y ahí van los errores tal cual al aire. ¿Qué es lo que no me gusta de la conducción? El arreglo personal y buscar la combinación de la indumentaria. Entrar perfectamente rasuradito. Ahorita estoy de barba de náufrago, cosa que me encanta, ¿no? Yo normalmente me tengo que rapar para no estar con el pelo así como a medio crecer, ¿no? En look de Robinson Crusoe. Esa parte no me gusta. No me gusta tampoco todo lo relacionado con el maquillaje y esas cosas, ¿no? Pienso que sí es como un lastre, es decir, ay, me toca hacer un concierto en el teatro, me voy a tener que poner un traje, me voy a tener que afeitar, me voy a tener que poner súper mega decente visualmente, ¿no? Porque cuando uno lo hace de manera extraordinaria, pues es hasta bonito, pero cuando tienes que ir de traje 3 veces a la semana a tu trabajo, o que no se empiece a ver la barba medio crecida, esas cosas no me gustan. También hay otra cosa que no me gusta y que afortunadamente no la he sufrido. Si la he sufrido, ha sido como muy poquito. Que te impongan cosas, que te impongan gente a la cual entrevistar o temas, ¿no?, que tú no quieras tratar. Afortunadamente no me ha acontecido. Creo que he elegido muy bien los proyectos y los lugares en los cuales he querido trabajar, porque imagino que ha de ser un infierno que si se viene una época de elecciones tengas que entrevistar a un candidato o candidata que tú no quieras entrevistar, ¿no? O que tengas que cambiar tu estilo de conducción o de locución, o que tengas que anunciar un producto que te está patrocinando y que tú consideras que pues no es el mejor producto. Creo que por ahí va la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es un día de trabajo? Un día de trabajo cuando uno conduce depende de la hora del llamado. Si el llamado es muy temprano, hay que madrugar para empezar por el principio, bañarse. Ir muy bien atildado, pero además desayunar muy bien,
y estar, en mi caso, yo admiro mucho a la gente que no lo hace así, muy concentrado, poco distraído para llegar a la emisión, ¿no? Yo no puedo estar así como que bulbuluqueando por todos lados y en el chisme y con 8,000 cosas y de pronto tenga que entrar a una entrevista porque necesito estar enfocado. Eso es súper importante. Y bueno, cuando uno llega al lugar, pues ve si todo está en orden, dependiendo si uno forma nada más parte del equipo y tiene un productor o productora y un guionista. Lo más importante es tener el guión con anticipación y tenerlo bien estudiadito. Si uno genera los contenidos, pues irlos revisando muy bien. Normalmente yo lo hago mentalmente para que no se me escape nada, ninguna pregunta, ningún aspecto. Y ya teniendo eso, pues llega uno al camerino, saluda a la gente, hace las pruebas de audio, de pronto le piden a uno estar ahí presente para encuadrar, para ajustar cuestiones con la iluminación y con las cámaras. Y después, cuando es un invitado o invitada, es más fácil porque bueno, sale uno a recibirlo y hacer el rapport, el romper el hielo antes de la entrevista para que no entre nervioso o nerviosa, que eso es muy importante, porque lo que para nosotros es cotidiano, ponerse frente a un micrófono o una cámara con una estructura de un programa formal, para la persona que va a ser entrevistada no es su cotidiano muchas veces. Y entonces hay que tomar en cuenta eso, que no tenga nervios, que esté fluyendo, que se sienta natural, que se sienta bonito lo que está haciendo. Y si son muchos invitados, pues darse el tour entre que si hay músicos o que si hay artistas de diferentes disciplinas, o que en mi caso que también llego a entrevistar a directores y directoras de espacios culturales o promotores artísticos, pues darles su tiempo y darles su atención, o sea, hacerlos sentir muy bien justo antes del programa. Después se desarrolla el programa y pues al final viene ya como el descanso, el soltar amarras, y al regresar a casa yo lo que hago es todavía conservar mi guión. Al final de cuentas sí los desecho y los tengo en la computadora, pero el guión en físico donde tengo muchas anotaciones, y después hablo con el productor pues para hacer como una evaluación más o menos rápida de lo que ha pasado, en donde hay que pues ser muy abierto, muy dispuesto a que le señalen a uno cuáles son las áreas de oportunidad. Yo sí les llamo errores. Una vez cometí muchos errores, y porque quien nos ve y quien nos escucha tiene la razón. Uno a veces cuando está dentro del programa se siente maravilloso, ¿no? Se siente el mejor de los mejores del planeta, pero quien te percibe así te puede percibir diferente, y quien recibe es el que tiene la razón. Y los primeros que reciben son los que están dirigiendo las cámaras, ¿no? Tu productor y pues por supuesto el público. Eso es muy importante para no volverse un monologador de su propio trabajo, y también para no creer que uno llega como a un nivel del cual pues ya no es posible ir saltando. Siempre es posible hacer cosas mejores, diversas, afinadas. ¿En dónde está la mente de un conductor cuando está en la entrevista en vivo? En muchos lados, en muchos lados. Hay que tener la capacidad para disociar la atención sin perder la concentración. Es decir, yo estoy en las preguntas que le voy a hacer a una persona y ya tengo mi secuencia de preguntas. Hagamos de cuenta, si es una cantante, le puedo preguntar acerca de sus letras, acerca de su preparación, de su técnica vocal, de los festivales en los que he estado, de su más reciente experiencia, de a quién está dedicando su trabajo. Hagamos de cuenta que esa es la secuencia, la debo tener en la mente. Pero al mismo tiempo tengo mi reloj, a veces uso mi iPad o el teléfono silenciado para ver cuánto tiempo se está tardando el entrevistado o entrevistada en contestar, pero al mismo tiempo tengo la atención en 3 cámaras. Cada cámara tiene un LED y cuando se enciende tengo que dirigirme a cualquiera de las 3 cámaras tomando en cuenta cuál es el encuadre. Pero al mismo tiempo tengo al productor dándome indicaciones en mi apuntador, el famoso chícharo que le llamamos. Y al mismo tiempo hay un jefe de piso que está haciendo otras indicaciones. Entonces es estar como en un circo de 3 pistas.
es estar haciendo acrobacia todo el tiempo y que parezca que yo estoy platicando como si nada, ¿no? Que parezca que alguien se está sentando en esa sala o a esa mesa y que está ahí pues como echando el cotorreo o dándome toda su información y que en algún momento hasta podemos reírnos, hacer bromas, ponernos serios, ponernos tristes, lo que sea, pero con todo ese mundo que pesa detrás, porque además todo se hace con tiempos fijos. Un programa dura media hora, que en realidad no dura media hora, dura como unos 26 minutos y medio, o una hora, que en realidad no dura una hora, dura 57 minutos, y además hay cortes. Entonces, sí, la mente está en muchos lados. Y luego todavía puede suceder que surge algún imprevisto. Entonces, a las 7 cosas que ya mencioné, pues hay que agregarle una más y hay que estar muy avispado.